La salud mental es pilar del buen vivir, tanto social como personal. La salud mental es sin la cual no podríamos tener sociedades incluso en paz. Es que hay dos trastornos, dos monstruos muy fuertes que nos están quitando paz, personal y paz social, que es evidentemente los trastornos de ansiedad y depresión. De repente la cárcel como que pretende eso, ¿no? Como les encerramos para que piensen lo que han hecho, ¿no? Lo que la cárcel hace es atentar psicológicamente contra los individuos y contra las familias. Que el 80% de los delitos que sí se cometieron fueron cometidos bajo la influencia de una droga. Como no sabemos qué hacer con nuestros malestares, lo que hacemos con el malestar es, pues, dejarlo salir. Y cuando el malestar sale es una expresión violenta. Porque la responsabilidad de la salud mental de los demás es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad distribuida. Creo que tenemos que sentenciar algo que es importantísimo. No está mal estar mal. Pues siempre me pone muy feliz poder tener estos diálogos, pero cuando tengo con amigos tan queridos me pongo más feliz. Así que tengo conmigo a los doctores. Y bueno, pues los doctores le saben mucho a muchos temas, pero también le saben a uno importantísimo y es pues la salud mental, que a veces como se ve así en lo simple, sí, la salud mental. Y es realmente uno de los puntos que creo que son, pero neurálgicos en la vida ahorita de todos los días, en la vida que nos toca vivir. Entonces, pues, al doctor Jabo, gracias Pablo por este momento. Bueno, ¿y por qué hablar de salud mental, Jabo? Porque es fundamental. La salud mental es pilar del buen vivir, tanto social como personal. Entonces, por ello es importante para que nos demos la oportunidad como sociedades, como humanidad, de favorecer habitabilidades sanas. Entonces, hoy más que nunca considero, estarás de acuerdo, Pablo, que la salud mental es sin la cual no podríamos tener sociedades incluso en paz. Yo cuando me enfermo de algo, ¿verdad? O sea, un mínimo de estar sana, o sea, de cualquier parte del cuerpo, un hueso, el estómago, el corazón. ¿Habrá una forma de medir algo en la salud mental? O sea, estoy sana. O sea, ¿habrá alguien que tenga una sana salud mental? La Organización Mundial de la Salud, en el protocolo, me parece, en 2002, ya sostenía que una persona sana es aquella que tiene homeostasis, que tiene equilibrio, armonía, en tres dimensiones importantes del ser humano, que es evidentemente la realidad física, la realidad psicológica y la realidad social. Tanto cuanto esto esté funcional, tanto cuanto esto no nos quite o nos decremente relaciones interpersonales sanas, estados de salud físicamente hablando completamente armónicos y evidentemente una emoción bastante resuelta que nos permite elaborar precisamente dinámicas de sostenibilidad emocional. Con ello podríamos decir que estamos sanos, ¿cierto? De hecho, la enfermedad no la define la salud mental, define lo que, la Organización Mundial de la Salud define lo que es una persona sana, ¿sí? Yo creo que andamos muchas personas por las calles funcionales. Funcionales es, podemos sostener la relación interpersonal a gusto, sin dinámicas de agresión, podemos sostener nuestra salud física lo más a gusto posible. Creo que estamos funcionales, ¿cierto? Sin embargo, si los datos que hoy por hoy nos dan las evidencias, es que hay dos trastornos, dos monstruos muy fuertes que nos están quitando paz, personal y paz social, que es evidentemente los trastornos de ansiedad y depresión, que andan en la calle, están sueltos. Andan todo el tiempo. Bueno, estos diálogos que hemos estado haciendo ya de hace algún tiempo, pues tienen como que promover derechos humanos, esa misión, promover derechos humanos o visibilizar algún tema social importante.
Entonces, bueno, hemos trabajado, Pablo, en algunos proyectos en los centros penitenciarios y obvio, hemos visto ahí situaciones de salud mental importantes. O sea, ¿cómo relacionamos ahorita la palabra centro penitenciario _ salud mental? ¿Cómo la relacionaríamos? Pues hay dos caminos. Un camino histórico que también se cierne con la religión, puesto que la invención de la cárcel supone que, encerrando el cuerpo, el alma puede tener un espacio y un tiempo para elaborar la culpabilidad. Lo que algunos filósofos han llamado hacer pliegue. Y justamente en este hacer pliegues se posibilita que uno mismo se subjetivice, es decir, que uno mismo construya sujeto en uno mismo, ¿no? Entonces, por un lado, con los retiros monásticos, ¿no? Como los monjes reflexionaban justamente en esa soledad y podían como pues divagar, reflexionar e ir como pues construyendo una serie de capas reflexivas a través de las cuales como encontrarse, este tópico, ¿no? De encontrarse consigo mismos, pues de repente la cárcel como que pretende eso, ¿no? Como les encerramos para que piensen lo que han hecho, ¿no? Un poco como cuando castigamos a un niño, como tiempo fuera, ¿no? Castigado ahí y tal, piensa lo que has hecho, ¿no? Y como si ese mismo pensar fuera reparatorio, fuera bueno, porque como si los problemas vinieran, que este es el segundo camino, del individuo. Entonces, la cárcel tiene, como todas las instituciones y como la sociedad occidental misma, un fuerte carácter psicologizante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que responsabiliza individualmente a los individuos de su malestar. Entonces, es como si tú tienes depresión o ansiedad, como decía Javo, pues tienes que hacerte cargo de ella. Y tienes que pensar cómo es que estás viviendo para tener depresión y ansiedad. Y como si, por ejemplo, pues pareciera que en este mundo, en esta vorágine laboral, ¿no? En este mundo laboral precario, donde pues todo es donde nada es permanente, donde todo es súper parcial, pues la ansiedad no fuera justamente como un síntoma, diría Walter Benjamin, como de la época, ¿no? Y en el caso de la depresión, pues igual, como de repente en un mundo más o menos distópico, donde, no sé, pasamos de los grandes relatos y de las grandes promesas a igual, o sea, a que la gente, no sé, en vez de ir a la iglesia, va al parque a cazar Pokémon, y eso está ya hoy normalizado, pues claro, no sé, la religión de los Pokémon, que es la religión del consumo, digo, pues es una religión pues bastante poco benevolente. Entonces, eso como por ese camino de lo que la cárcel haría es otra vez más como en esta forma como de plegar al internado que se le pone como a que reflexione sobre su pena, un poco porque penar es eso, ¿no? O sea, penar es como, ay, bueno, voy a pensar esto que hice que no estaba mal para ver si pensándolo no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero en esta reflexividad está muy mediada hacia, que es lo que estaremos tú y yo totalmente de acuerdo, hacia justamente meterle en un laberinto invivible, ¿no? O sea, porque lo que la cárcel hace es atentar psicológicamente contra los individuos y contra las familias, porque justamente vuelve, igual con Javo escribimos un artículo precisamente sobre estas figuraciones y estas metáforas, lo que hace es echarte el mundo encima, como la carta, como lo de la lotería, de la lotería, es como te echa el mundo encima, por eso es una realidad insoportable la que te ponen y pues eso no hay persona, digo, que lo pueda aguantar, ¿no? Y luego, bueno, otra característica que veíamos con Javo en ese escrito que hicimos es que lo que hace es o ponértelo encima o ponértelo patas arriba, ¿no? Entonces te lo pone en caída libre. Entonces ahí no hay psiquismo como que pueda aguantar estar cayendo infinitamente en esa soledad, ¿no? A mí me llamó la atención la pregunta que le estableciste a Pablo cuando dices, Chelito, el tema de salud mental _ cárcel. Ese guión mentado me llama muchísimo la atención porque lo podemos colocar en
diferentes escenarios, salud mental y guión familia, salud mental guión y trabajo, salud mental guión y religión, salud mental guión. ¿Sí me estoy explicando? De tal suerte que pudiésemos entender ese guión medio ahí tal como si se sigue de. ¿Sí me explicó? Si la salud mental resuelve el escenario y o si ese escenario es seguido por la salud mental. Yo creo que una de las cosas justas que tendríamos que favorecer es reconocer de entrada que es inherente la salud mental a la persona humana toda, ¿cierto? Es decir, es de suyo, de tal suerte que donde ella se desenvuelva, donde la persona toda pueda estar tocando cualquier escenario, no puede deshacerse de algo que le es constitutivo, ¿cierto? Que es la salud mental. Cuidarla, promoverla, prevenirla, mantenerla en un estado total y enteramente funcional que nos permita convivencias funcionales y sobre todo en paz, creo que es el tema que nos tendría que ocupar como sociedades, como agendas públicas, como educación, como incluso ahora que has dicho institución religiosa, como vida religiosa también, en donde tendríamos que desmantelar situaciones y o condiciones que están precarizando la salud mental de la persona, ¿cierto? Ya venimos arrastrando dinámicas que han sido fenómenos mundiales, que han colocado situaciones graves de ansiedad, trastornos graves de depresión, de tal suerte que tendríamos que visualizar cuáles son esas condiciones, esas variables que están favoreciendo precisamente que esta salud mental de la persona y de la sociedad esté total y enteramente decrementada. Claro, creo que, hay un montón de aristas, ¿verdad?, que tiene el tema y en este, pues, diálogo que hemos generado desde hace tiempo y que siempre uno continúa con el otro y que va a un tema que es la discriminación. Entonces, todavía, pues, yo conozco casos en donde a la solicitud de empleo le agregas, oye, ¿tienes alguna condición de salud mental inestable? Sí. Pues tráeme una carta de un psiquiatra donde diga que vas a poder desarrollar este empleo. Entonces todavía no se alcanza a ver el tema como una parte de la vida cotidiana. Todavía hay muchísimos sesgos de discriminación, pero también de desconocimiento. Y luego, pues creo que entre más conocimiento, pues también se generan otro tipo de ignorancias. Porque bueno, cuando yo era niña nadie hablaba de salud mental, o sea, eran contados y los que iban a dar allá una casa de salud mental, y eso ha cambiado afortunadamente porque pues nos permite estar en el tema todas. Me voy a ir a brincar a un tema que tiene que ver también con los centros penitenciarios, en donde se sabe que el 80% de los delitos que sí se cometieron fueron cometidos bajo la influencia de una droga. Como también sabes, he estado cercana a centros de rehabilitación, he estado cercana a estos centros penitenciarios, y yo he ido viendo también, leyendo algo que no se sabe qué empezó primero, una adicción, o sea, si la adicción se inicia, o sea, si se inicia el consumo de drogas por esa necesidad de estar atendiendo algo personal que no se reconoce qué es, o si se empieza a consumir por alguna cuestión, como se dice ahora, lúdica, por pertenecer a un grupito, porque me dio la gana comprar una droga y consumirla, y de ahí se genera o se desata, por así decirlo, una enfermedad mental, una condición. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué inicia primero? O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿hay algo que me orilla a encontrar alguna sustancia externa, o porque estoy con la sustancia externa ahora necesito estas drogas? De entrada, yo creo que hacia lo que comentabas hace un momento de esta estigmatización sobre la salud mental, creo que tenemos que sentenciar algo que es importantísimo. No está mal estar mal en el territorio de la salud mental. ¿Sí explico? Claro. No está mal estar mal.
porque esto nos permite luego entonces bajarle muchísimo a todas esas connotaciones peyorativas que le hemos colocado a la salud mental. De entrada, en mis tiempos, ¿cierto? Como tú colocabas 1, 2, 3 personas, les llamábamos locos. ¿Sí me explico? Y más loco también aquel que no podía sostener o elaborar y resolver su propia emoción. ¿Estamos de acuerdo? Y que tendría que ser entonces sujeto a ayuda externa, que puede ser bajo un ejercicio medicamentoso y o con una asesoría psicológica. Entonces vas con el psicólogo, más loco. ¿Sí me explico? Toma sustancias, más loco. ¿Sí me estoy explicando? Y creo que eso todavía a la postre se sostiene, ¿sí? Sigue ahí ese ejercicio basado en ignorancia que nos llega a colocar estigmas muy poderosos, muy fuertes sobre la salud mental. ¿Qué se sigue para responder en la salud mental? Ahora sí, guión, consumo de sustancias, salud mental, guión, adicciones. Es importante reconocer que cualquier tipo de sustancia, cualquier ingesta que tengas, hasta incluso de la aspirina, va a tener un impacto, ¿sabes?, en tu ejercicio fisiológico, neurológico, ¿va? Entonces, en ese sentido, hasta los fármacos que creemos benevolentes, ¿sí me explico?, tienen un impacto en tu emoción, en tu salud, ¿cierto? De tal suerte, entonces, que también tenemos procesos neuroquímicos nosotros que pueden de una u otra manera desatar ciertas actitudes y o comportamientos que requieren luego entonces de una regulación externa, en este caso de un fármaco, que permita la funcionalidad. El tema de consumo, de adicción, cuando ya es llevado a formas recurrentes, a formas evidentemente más sistemáticas, que distorsionan la realidad y la percepción de esa misma realidad, si es controlada bajo esos fármacos. Yo no le pondría que es primero, si es el huevo o es la gallina, o si es el fármaco, si es la sustancia, o si es la conducta que requiere de. Creo que una de las cosas que podríamos considerar y tasar es que la salud mental está en torno a realidades que hoy por hoy pueden ser sujetas de control, no sé si sea la palabra, Pablo, o sujetas de administración por parte de la persona y de las sociedades. ¿Sí? Es decir, hay fármacos que se mueven de tendencia, ¿sí?, que se mueven de moda. Y dices tú, eso es posible. Hasta las series de televisión los ponen. Entonces, ¿qué estamos teniendo nosotros ahorita en cuanto a medios, en cuanto a publicidades, etcétera? Normalizar uso de, consumo de, ¿sí me explico? Entonces, todo ello implica que tengamos que atender la salud mental en una forma integral. Integral, completamente. Y Pablo, pues sé que dirigiste una clínica de salud mental en una universidad. Bueno, quiero preguntarte ¿qué encontraste? Si sirvió el proyecto o sigue sirviendo, y si tú recomiendas este tipo de esquemas para otras universidades que tienen como esa forma de atraer a la gente, de tener ahí a las personas que pueden estar estudiando constantemente y poderlas ayudar, canalizar, acompañar. Hombre, yo claro que recomiendo, porque aparte la formación clínica de los propios clínicos se basa en la práctica, como no hay nadie que no aprenda haciendo. Y fue un proyecto muy, muy poderoso también para mí, porque yo no soy clínico y desde ahí pude conocer, desde la gestión pude conocer la clínica, ¿no? En este caso además era de terapia breve psicoanalítica que le brindábamos a las poblaciones aledañas a la universidad, ¿no? Entonces también era un servicio social, lo cual pues se emparentaba con lo que yo venía haciendo. Y pues encontré algo justamente que cuando estaba hablando Javo me daban ganas de interrumpirle, porque justamente como este puente también entre salud mental y violencia, que es más que obvio, ¿no? O sea, muchas veces como no sabemos qué hacer con nuestros malestares, lo que hacemos con el malestar es pues dejarlo salir, y cuando el malestar sale es una expresión violenta, o en términos más psicológicos sería una agresión.
Claro, la pregunta que hay que hacernos en una genealogía al revés sería, ¿y este malestar de dónde viene? ¿No? Y ahí volvemos a lo que hablaba yo sobre la precariedad, sobre una sociedad hiper mega competitiva, donde nada es seguro, y donde también ya está más que asumido que estamos en un meollo de una transformación social alucinante, y que eso, por ejemplo, en relación a las masculinidades, ha generado un desgozne, ¿no? De cómo se podía ser hombre hace 20 años, 30 años, a cómo se puede ser hombre hoy, ¿no? Y vemos que cómo se podía ser hombre hace 20, 30 años o hace 10 años, y está, esos hombres que existen hoy, que están como eso, como casi como siguiendo las reglas del patriarcado, pues eran hombres que tenían prácticas eminentemente violentas y discriminativas e insanísimas, por supuesto, para con las mujeres y para con todo lo que les rodeaba, ¿no? Justamente como hombres que viven en un hálito extractivista, en un hálito súper posesivo, donde creen que todo ha de ser suyo y todo puede ser, pues, por tanto, pues, cooptado y mercantilizado. Claro, estos hombres se han visto en una tesitura compleja, ¿no? Donde lo que hacían antes ya no sirve para el día de hoy, y eso ha generado, pues, mucho malestar. Y entonces hay como, para ponerle capas, ¿no?, a la salud mental. Y es como, entonces, ¿qué sería salud mental? Como ser un hombre tradicional, patriarcal, anterior, que hacía usufructo de todo lo que se le ponía por delante y llegaba a la casa y todo el mundo tenía que servirle. O salud mental es, o sea, como... O sea, siempre creo que la salud mental es una... O sea, como todas las nociones son históricas, es histórica, ha habido y habrá diferentes formas de la salud mental. Quizá la salud mental nos puede permitir, justamente como decía Jabo también, o enfocarla en la relacionalidad, ¿no? En esta salud mental social, que quizás es una contradicción, como la psicología social, de donde yo vengo, pero es una salud mental social, porque la responsabilidad de la salud mental de los demás es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad distribuida. O sea, si yo tengo un malestar y llego y ese malestar lo traduzco en una expresión de agresión, pues estoy, pues, poniéndole la vida de colores a los demás, ¿no? O si yo de repente no me satisface que lo que pasa en mi vida cotidiana no se parece a lo que yo me imagino, y le hago igual la realidad de cuadritos a los demás, porque en mi necesidad de que se parezca a lo que yo requiero, pues, no sé, eso, pues, maltrato a las personas. Hoy hablamos de buen trato, ¿no? Maltrato. Y las formas del maltrato no solo pasan por agresiones físicas, sino por otro tipo de agresiones y de veladuras que pasan desde las condiciones materiales y socioeconómicas hasta, bueno, pues, formas de comunicarse, formas de relacionarse, formas de compartir, formas de vincularse. Entonces, como abriendo quizá como este espacio como de complejización de la salud mental, lo que yo vi en la clínica, en los 2 años que estuvimos con Enrique y con Paola, al mando de la clínica de terapia breve, fue graves problemas intrafamiliares. Claro, pero, y ahí dices, ¿el problema qué es la familia? No, el problema... es uno de los recortes del problema, ¿no? El problema es que todas las familias que los niños tenían problemas, porque básicamente tenían problemas de aprendizaje, tenía que ver con que sus condiciones socioeconómicas eran unas que ya sabemos cuáles son, que los padres y las madres, pues, tenían que trabajar hasta la extenuación, que volvían de trabajar a casa, pues, más o menos hartos con harto malestar. Y que, pues, las atenciones y las formas de crianza, también como en el ideal actual, pues no podían ser satisfechas por esos padres, pues llegaban tan cansados o llegaban con otro tipo de demandas sociales también, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos encontramos, ¿no? Y volviendo, entonces, creo que lo que se pudo hacer bien en esta clínica fue justamente como intentar tener como esta dimensión, como nos enseñaron los antipsiquiatras, ¿no? Basaglia, Cooper y compañía, ¿no? Como que ellos formaban, de hecho, clínicas que eran anticlínicas, donde no había el doctor que llegara a decirte tú qué tenías o cuánta depresión tenías, ¿no? Sino a intentar construir justamente medios
sociales, o sea, entiendes un medio como eso, como un entorno, un contexto en el cual pues poder sentirnos a gusto, sentirnos contentos, sentirnos alegres, sentirnos dichosos, ¿no? Y eso es totalmente distribuido, los demás son los que nos hacen súper dichosos, ¿no? Pero claro, estás en un trabajo hiper mega competitivo, luego, no sé, llegas a casa y tus hijos te piden un gadget determinado que vale no sé cuánto, que tú no tienes ese dinero, pues al final es como que vives justamente un poco sepultado. Lo mismo que la cárcel hace, es muy explícitamente, también pasa con estas formas de vida aspiracionales que si nos las tomamos en serio, pues no nos dejan vivir. Sí. Hija, hemos estado trabajando, desde hace muchísimo tiempo el tema de la justicia restaurativa. Y bueno, pues ¿qué significa eso? O sea, dejar de lado como el castigo y más bien ayudar al abrazo, a la integración, a que la recuperación, más bien diría yo, justicia recuperativa. He ido aprendiendo, pues, que solemos, o sea, a lo largo de la vida, hacer a un lado. Ahorita que ponías el ejemplo, un niño no se porta bien, váyase para allá. En el salón de clases, yo no sé cuántas veces, vivía más en la oficina de la dirección que en el propio salón, porque no estás haciendo lo que el resto del grupo, entonces pues váyase para allá, para donde sea, ¿verdad? Pero aquí no. Estas clínicas, no es esto, es clínicas o centros de rehabilitación de adicciones en específico, que yo he tenido ahí como un tema donde tú detectas que la persona, el adolescente se está consumiendo drogas, llévenselo. ¿A dónde lo mando? Muchísimas veces me llaman mamás, papás, ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde lo mando? ¿A dónde lo quito? ¿Dónde me llevo a mi hijo, mi hija que no está portándose bien? O sea, portándose bien, ¿qué es? Las cárceles pues hacen eso, ¿verdad? O sea, no estás haciendo todo lo que los demás te dicen, encierra. O sea, ¿cómo haremos para...? O sea, descubro que un hijo está en un consumo alto de alguna droga, en vez de sacarlo, ¿qué hago para abrazarlo? Detecto que una hijo tiene una situación de ansiedad, ¿cómo? Vete para allá, ¿de dónde la meto ahorita? No, ¿cómo la abrazo y la dejo aquí? Lo que decía hace un momento, no está mal estar mal, porque si seguimos que está mal, estar mal, entonces segregamos, entonces separamos y no nos hacemos cargo como sociedad de algo que nos compete a todas y a todos. Y la salud mental es colectiva, la salud mental tiene que ser abordada de esa manera, ¿sí? Abrazada entre todas, entre todos. Es importante, sí, que haya procesos y que haya, evidentemente, abordajes unitarios y comunitarios. Sin embargo, yo creo que la tesis central es que nos demos la oportunidad de acuñar y naturalizar que estar mal no está mal. De tal suerte que entonces podamos colocar los contenedores necesarios para favorecer prevención y para favorecer tratamientos y abordajes. Por ejemplo, el cuidado de la persona. El cuidado de la persona toda implica el cuidado también de la salud mental. Y esto tiene que ser asumido por toda la sociedad. Y todos los que conformamos la sociedad, es medios, es instituciones, es organismos, todos vamos pensando en salud mental. Todos vamos pensando en promoción de la salud mental o de la salud integral, ¿sabes? Todos vayamos hacia ello. Sin embargo, tenemos que el bienestar o el buen vivir no es hasta esas alturas de alta rentabilidad, ¿cierto? Buen punto. Y lo digo por farmacéuticas, y lo digo por clínicas, y lo digo por sistemas médicos y sanitarios. ¿Estamos de acuerdo? Todavía queremos curar, todavía queremos patologizar todo, ¿sabes? Todo nuestro ambiente, patologizamos todo. Y esa patologización es de alta rentabilidad, porque estamos en ello. Promovernos incluso hasta con narrativas del cuidado, de la prevención, de la promoción,
Creo que son las cosas que tendríamos que instaurar para abrazar una nueva condición que nos enrute críticamente a trabajos de buen vivir. A nivel personal, ¿cómo cuidarnos? Sabemos que salud mental tiene una correlación altamente significativa con el submundo, con el subterráneo de nuestras emociones. Sí. ¿Sí me explico? Cuidar nuestras emociones. ¿Cómo? Soy escrupulosamente seguidor de mis emociones de tal suerte que puedo identificarlas, que de tal suerte puedo saber de dónde vienen, de tal suerte puedo saber cómo es, cómo monitoreo mi sentirme 24/7, sí. de tal modo que me hago cargo yo mismo junto con otros incluso de cómo nos estamos sintiendo socialmente. Creo que tenemos eventos, creo que tenemos fenómenos importantísimos socialmente de los cuales podríamos estar hablando de cómo está impactando esto, nuestro sentir, nuestra emoción, y cómo luego entonces empezamos a hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos en mesas de café. ¿Sí me estoy explicando? Claro. Cómo luego entonces nos sostenemos nada más en un bien o en un mal. Cómo poder luego entonces colocarle más nombres a tantas emociones que hay dentro de nosotros y que requieren ser llevadas a la palabra. Hablar la emoción, dialogar la emoción, creo que esto nos podría ayudar muchísimo también en esta área de cuidarnos y abrazarnos, cambiando nuevas narrativas. Eso, muy bien, gracias. Pues vamos ya casi cerrando este gran diálogo. Y bueno, Pablo, hay pues ahorita derecho humano a todo, ¿verdad? Derecho humano a tener internet de banda ancha. Sí, derecho, y me parece que ese ha sido un avance, o sea, derechos humanos. ¿Tú separarías el derecho humano a la salud del derecho humano a la salud mental? No, como creo que ha dicho muy bien Jabo también, ¿no? Con la salud mental es integral. O sea, la salud es integral. Y la salud mental pues constituye la salud física y constituye la salud de una sociedad, ¿no? O sea, creo que esta analogía hay que sostenerla para mantener una perspectiva colectivizante sobre la salud mental, ¿no? Entonces, si una sociedad saludable es una sociedad que justamente que tiene una voluntad fraterna, y esta voluntad fraterna pasa por no dejar a los que se están desbarrancando que se desbarranquen, ¿no? O descarriando que se descarríen. Y también, por ejemplo, como cuando hablamos de los descarriados, creo que hay una cosa que hay que decir también, ¿no? Porque si no parecería, ¿no?, como que hay un sentido común y que el sentido común y que frente a ese sentido común unos se descarrían y otros no. Creo que una sociedad saludable es la que se pregunta también ¿hacia dónde están yendo ellos? ¿Cómo es que ellos estarán yendo para allá? Justamente sin moralizar ese desvío, esa diferencia, volviendo a la discriminación, ¿no? Entonces, como considerar el desvío, considerar la diferencia, pensarse a través del desvío y de la diferencia, pues justamente creo que eso hace a la sociedad mucho más saludable. Claro que sí, porque esa consideración desemboca en un respeto y desemboca también en no tener que estar vigilando, controlando quién hace qué, cómo hace qué y permitiendo pues expresiones plurales y múltiples. Eso es lo que se me ocurre contestar. Excelente. No, comparo el camino que lleva el SIDA, donde pues fue en un tiempo sumamente, sigue siendo, pero era más, la discriminación hacia una persona que tenía SIDA. Pero ha sido tanta la lucha que se ha hecho que pues ya los medicamentos son completamente gratis. Cualquier persona que tiene un resultado positivo sabe que puede ir recurrir inmediatamente a estos centros y tener el medicamento gratis, de tal forma que prácticamente ahorita el salir positivo al VIH no es una preocupación de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir haciendo ese mismo camino ahorita
para tener acceso a esos químicos, para tener, o sea, eso que se puede requerir, para tener acceso a esa atención, para tener, o sea, ¿cómo le haríamos para que el tema de salud mental dentro de unos cuantos años no sea tema? Porque ya está totalmente cubierto, o sea, no es un tema ahorita que te enfermes de cualquier cosa física, porque sabes que puedes ir a recurrir a un medicamento. Es un tema personal en todo caso, por la molestia que puede estar causando el malestar, pero no se convierte en un tema social al inmediato, o sea, se convierte pues prácticamente en algo personal a atender. ¿Cómo le haremos como para que la salud mental pues no sea ese problema social, sino más bien sea parte de la cotidianidad? La cotidianidad. Nombrarla. Yo creo que la estrategia es nombrarla en el territorio de nuestro quehacer y nuestro ser. Creo que sí es un tema que tiene que legislar, ¿sí? Creo que es un tema que tiene que estar en la agenda pública, creo que tiene que ser un tema que tiene que estar en autoridades, ¿sabes? Yo creo que las recientes elecciones pasadas nuestras no lo escuché sonar fuerte como propuesta dentro de las candidaturas, ¿sabes? Y creo que es algo importantísimo, que tiene que estar en el escenario público de tal modo que podamos luego entonces familiarizarnos. Creo que sí nos llevan ya un poco de ganancia a otros países en donde se ha normalizado hablar de salud mental. Y creo que de quienes han echado mano, los publicistas y las estrategas de salud, han sido incluso de actores, han sido incluso de personajes públicos que muestran su trastorno y que colocan el trastorno en forma de lo más natural, de lo más normal, podemos decirlo, de tal modo que ya tenemos referentes, que tenemos personas que de ahí una u otra manera son criterio y que exponen y colocan su vida con el trastorno que les condiciona. Creo que en la esfera pública es donde tenemos que trabajar muchísimo. Por supuesto, nombrarlo. Por ello yo digo que el tema de las emociones se nombran. Las emociones, si no las nombramos, nos afectan más. Ya nombrar la emoción, ya estamos en el camino a elaborarla y a trabajarla. Sí. Ay, qué bonito, gracias. Y Pablo, si yo le llevo este video a nuestros queridos y queridas amigas privados de libertad y a quienes tenemos ahí en lo cotidiano, ¿qué les dices? Un mensajito así final específicamente para ellos, ellas, ellas. Pues que aquí estamos trabajando para ellos, para ellas y para ellos, ¿no? Intentando, pues, a través de nuestros ingresos y de comunicar afuera lo que, pues, ellas nos transmiten, lo que construimos también creativamente con ellas justamente para que ellas puedan sentir que son vistas como ellas desean ser vistas, que pues, justamente forma parte otra vez, ¿no?, de esta salud mental distribuida, ¿no? O sea, yo puedo estar bien si yo siento que yo para ti soy considerada de esta forma, ¿no? Por eso hablaban desde los descarriados, de los desvíos, quizás desde un lugar un poco más abstracto, ¿no? Pero justamente como donde ellas pueden sentir, aunque sea mínimamente, que son pensadas desde otro lugar, que no son estigmatizadas, que no son, porque el estigma es ultra mega doloroso, ¿no? Y nada, pues que estamos con ellas. Eres un súper sacerdote, Javo, y un gran psicólogo. Entonces, un mensajito final a quienes les pudiéramos compartir este video. Que nos demos la oportunidad de asumirnos, básicamente, en esta tesitura. No está mal estar mal. Que nos demos la oportunidad de ser nosotros mismos nuestros propios promotores de la salud. Y si nos damos la oportunidad de rastrear nuestras emociones, nuestros sentires, con la simple pregunta de cómo me estoy sintiendo, en un ejercicio muy de autenticidad y muy de presente, cómo me siento aquí y ahora, de tal suerte que nombro la emoción, nombro el sentimiento y después vienen preguntas que por sí mismas se resuelven, ¿sí?
bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto para qué lo necesito? ¿Y esto de qué manera puedo darle mejor elaboración, etcétera? Que nos seamos ustedes y yo los promotores de nuestra propia salud mental. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto yo quiero honrar la memoria de quienes han decidido quitarse la vida estando privadas de libertad. Muchas gracias. Gracias a ti, infinito. Gracias, Pablo. Un placerazo coincidir en la mesa con ustedes. Qué bonito. ¿Listos?